Este, Conforme al calendario de lectura, bueno, para nuestras visitas, les comento, tenemos un calendario de lectura de la Biblia. El plan es leerlo en un año. Ya estamos a 3 meses de concluir la lectura de la Biblia. Y conforme al calendario, yo voy seleccionando la predicación de esa semana. Si en esa semana leímos, no sé, tales pasajes, yo sobre esos, yo predico. Entonces, de igual forma como en la escuela dominical, aunque sea predicación, si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación, raíz de amargura, lo siéntanse en la libertad de poderlo expresar, ¿sí? Porque venimos a aprender, ¿sí? Como decíamos en la escuela dominical, no venimos a ser parte de una religión o ser religiosos, sino venimos a aprender, ¿sí? Bien, pues bueno, conforme al calendario de lectura, vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 3. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es el tema de la predicación de alguien bien famoso, refiriéndose a Juan el Bautista. Vamos a analizar cuál era su mensaje, por qué era su mensaje, cuál era el propósito del mensaje, si ese mensaje nada más era su mensaje o también hubo continuidad. ¿Sí me explico? Entonces, vamos a ver qué es lo que hablaba Juan el Bautista. Bien, en Mateo capítulo 3, versículo 1 en adelante, vamos a darle lectura. Dice lo siguiente: en esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judá y comenzó ¿a qué? A predicar. Su mensaje era el siguiente. ¿Cuál es? Versículo 2. Deja que Cristo entre en tu corazón, porque Él va a cambiar tu vida y te va a sanar, te va a cuidar y no vas a tener ningún problema en tu vida si dejas que Cristo entre a tu corazón. ¿Ese era el mensaje de Juan el Bautista? No, ¿verdad? En lo absoluto. ¿Han escuchado o han estado en iglesias donde ese es el mensaje de salvación? Abre a Cristo, deja que Cristo entre a tu corazón, ¿no? Se habla, como lo hemos dicho, se romantiza el evangelio, se diluye el evangelio, ¿sí? Tristemente. Y muchas personas lo que pasa es de que hacen esa oración y piensan que han creído, piensan que ya son salvas, ¿sí? ¿Por qué? Porque dejaron entrar a Cristo en su corazón. Ya veíamos un pasaje en otras clases pasadas, veíamos Apocalipsis 3:20. De aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, y lo romantizan. Ya vimos la exégesis, la hermenéutica de ese pasaje. Ese pasaje habla de que Cristo toca la puerta de mi corazón porque quiere entrar. No, ¿verdad? En lo absoluto. ¿Sí? Entonces, pero ya nos estamos yendo muy lejos. Pero ¿cuál era el mensaje de Juan el Bautista otra vez? Su mensaje era el siguiente: arrepiéntanse de qué? De sus pecados. ¿Cuál fue el encontronamiento o qué es el mensaje cuál decía Juan hacia la gente? Arrepiéntanse de sus pecados. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones, a veces se romantiza tanto el evangelio, ¿sí? ¿Qué se hace? Ay, es que ese pastor predica tan bonito cuando comparte el evangelio, ¿no? O sea, puede tener muy buena oratoria, puede, sí, hasta ha habido pastores que yo he escuchado que dicen, hasta cuando invité a tal pastor, hasta yo mismo quería aceptar otra vez a Jesucristo, ¿no? Así como que, ¿por qué? Porque se hace de una forma bonita, se usan palabras bonitas, etcétera, etcétera. Pero pregunto, el Evangelio, así como lo estamos viendo, el Evangelio al ser predicado, ¿tendrá que ser bonito? ¿Cuál es el primer encontronazo del Evangelio con el pecador? Arrepiéntete. No es, a ver, o vemos aquí, Dios te ama, tiene un plan para ti. ¿Ese es el mensaje de Juan el Bautista?
No, ¿verdad? ¿Cuál es? Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Cuál es el mensaje de Juan el Bautista? El hecho de que toda persona pecadora que realmente entienda que es pecadora, tiene que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Por sus pecados. ¿Y qué más? Arrepentirse. ¿Qué es el arrepentimiento? Que si yo iba caminando por acá, ahora yo voy caminando para acá. Y ahora, algo que dice Juan el Bautista como advertencia, vuelvan a Dios. Bueno, cuando dice arrepiéntanse, que es el acto de cambiar de dirección de sus pecados, y vuelvan a Dios. Si yo iba acá con Satanás, con la maldad, con lo que sea, yo vuelvo ahora a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y después dice, y vuelvan a Dios porque el reino del cielo está cerca. Ahora tenemos este concepto del reino del cielo. Mateo siempre va a mencionar el reino del cielo, los demás evangelios lo van a mencionar como el reino de Dios. ¿Por qué? Mateo, recordemos, según los estudiosos, Mateo va dirigido hacia el pueblo judío. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Mateo utiliza en lugar del reino de Dios el reino de los cielos? Para evitarse la palabra Dios. Porque recordemos que los judíos no mencionaban el nombre de Dios en vano. Entonces, cuando veamos ese concepto, el reino de los cielos o el reino de Dios, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Entonces, por eso Mateo es que decide usar reino de los cielos en lugar del reino de Dios. Entonces, qué interesante que está diciendo arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios o el reino del cielo está cerca. En otras palabras, aquel que viene va a venir a qué? A reinar. Ya en algunas semanas pasadas recordamos cuando vimos los temas futuros, ¿verdad? ¿Qué veíamos? ¿Cómo va a reinar Cristo cuando venga y establezca su reino? ¿Cómo va a ser? ¿Así blandito? No, ¿verdad? Será con vara de hierro. ¿Sí? Entonces, y él va a determinar y va a hacer un juicio en contra de las personas. Va a separar a unos y los va a separar a otros. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan el Bautista? Está hablando tierno, con amor, está hablando bonito, les está diciendo, ay, Dios te ama, abre tu corazón, el Dios tiene un plan especial para ti, porque tú eres especial para Dios. ¿Ese es el mensaje? No, todo lo contrario. Y después dice el versículo 3, el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Versículo 4. Juan usaba ropa tejida. Bueno, y hasta ahí pausa. Entonces, Mateo está mencionando que Isaías habló de quién? De Juan el Bautista. ¿Cuál era el propósito de Juan el Bautista? ¿Preparar qué? El camino del Señor. Entonces, tenemos que vislumbrar, y más adelante lo vamos a ir viendo, que parte del mensaje de Juan el Bautista hacia la gente pecadora normalmente, sería el mismo mensaje que traía Jesús y los apóstoles o sería un mensaje diferente. Tendría que ser diferente porque se está preparando las mentes de las personas, se está preparando el mensaje para que cuando venga aquel que va a reinar, ¿sí? Ya por lo menos la gente ya entienda, ¿sí? El hecho de que hay que ponerse a cuentas con Dios, pedirle perdón por sus pecados y arrepentirse. Versículo 4 dice, Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura, se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, fíjense bien, gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan. Versículo 6. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río. ¿Sí? Puede haber una persona bíblicamente que nunca
puede reconocer sus pecados, que nunca reconoce a Jesucristo y puede ser bautizada? No. Preguntaría uno, ¿y entonces por qué en algunos lugares bautizan niños? ¿Por qué bautizan niños? ¿El niño ha creído en Cristo en el medio de salvación? No. ¿Se ha arrepentido de sus pecados? No. Entonces, ¿qué es esa forma que de algunas formas se hace, que es ablución, que se le moja la cabecita, por esparción, que así llega el sacerdote y les reparte, si algunos se bautizan así, o completamente. Ahora, recordemos, la palabra bautizo es una transliteración de la palabra bautizos, que significa sumergir completamente. Si vamos bien. Porque cuando nosotros bautizamos, ¿cómo bautizamos? ¿Sumergimos a la persona? Completamente. O nada más le mojamos la cabecita, mojamos la cabecita nada más. No, la cabeza, el cuerpo y todo, ¿verdad? Todo se moja. ¿Por qué? Porque es sumergir completamente. Entonces, esos grupos donde nada más salpican a la gente o nada más mojen la cabellita de bueno, acá de los niños, que no han creído en Cristo, que no les interesa seguir a Cristo, que ni están conscientes de lo que está pasando, ¿por qué son bautizados? ¿Realmente eso contará para Dios? ¿Qué es lo que dice? Y cuando confesaban sus pecados, Él las bautizaba en el río Jordán. Entonces, si una persona no confesaba sus pecados, ¿Juan el Bautista los iba a bautizar? No, ¿verdad? En lo absoluto, en lo absoluto. ¿Sí? Tristemente, aquí a nosotros nos ha llegado no solamente una vez, sino varias veces, personas que solamente por seguir una tradición, por decir, quiero estar bien con Dios, vienen y preguntan, ¿aquí bautizan? Pues yo creo que como dice Iglesia Bautista, va a decir, pues ahí hace ser una sucursal de bautizos, ¿no? Piensan que aquí todos bautizamos. Entonces llegan y oigan, aquí bautizan, es que ya me quiero bautizar. Se habla con las personas, se les muestra con base a la Biblia cuál es el paso a seguir, etcétera, y debut y despedida, y ya no las volvemos a ver. ¿Sí? O hay algunas otras que dicen, sí, es que quiero hablar, ya voy a ir la próxima semana para hablar de mi bautizo, y ya voy, y a veces ni tenemos, bueno, o no se da tiempo para hablar, y ¿sí me explico? No somos una sucursal de bautistas, de bautizos, no podemos nosotros bautizar absolutamente a nadie que no haya confesado sus pecados, que se haya puesto a cuentas con Dios y que haya tenido un arrepentimiento. ¿Sí vamos claros? ¿Sí? En lo absoluto. Y de hecho, qué interesante que hay algunas denominaciones también de teología reformada, otra vez volviendo a la teología reformada, que ellos sí, muchos metodistas, presbiterianos, luteranos, etcétera, hasta bautistas, calvinistas, etcétera, siguen bautizando niños. Y uno va aquí a la Biblia y, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué y estos textos? Y a veces pareciera ser que prefieren continuar una tradición, no son católicos, ¿no? O sea, no soy católico, no soy de ningún, ellos son religiosos, pero yo soy, hasta dicen protestante, soy de teología tal y todo. Y bueno, están más basados en sus teólogos, en lo que dijo Calvino, en lo que dijo Zwingle, en lo que dijo John Wesley, en lo que dijo cualquiera, que en lo que el mismo texto bíblico dice. ¿Me explico? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí hemos dicho en aposento alto, cosa que no tenga base bíblica, ¿le voy a hacer caso, Eduardo? No, ¿verdad? Nunca jamás me hagan caso si yo nunca hablo con la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Jamás. Bien, versículo 7. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y dijo, camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió
que huyeran de la ira que se acerca. ¿Sí? Ahora qué interesante, él está hablando acerca del arrepentimiento, está hablando acerca de que se tenían que poner a cuentas con Dios, que confesaran sus pecados y que tenían que ser bautizados como ese testimonio público de que realmente se han puesto a cuentas con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaban muchas personas así nada más de que, mira, ahí está Juan el Bautista, pues que te está bautizando y todo, y que el bautismo significa que ya estás bien con Dios, ¿sí? Entonces llegaban y ahora sigo yo, ¿sí? Ahora yo también me quiero bautizar. ¿Y qué fue lo que dijo Juan el Bautista? Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? ¿Por qué? Porque decían, caray, si va a venir, el que va a venir a juzgar, y si yo no me he bautizado, ¿qué me va a pasar? Me va a ir mal. Y si me bautizo, pues me va a ir bien. ¿Sí? Voy a ser de los suyos. Entonces, la gente puede llegar a bautizarse de una forma que religiosa. Y en el libro de Hechos vemos a un famoso Simón el Mago, ¿recuerdan? Ya hablamos acerca de él y él inclusive con Felipe se bautizó, llegó el apóstol Juan, llegó el apóstol Pedro y también escuchaba las predicaciones de ellos y a final de cuentas, y estaba todos los domingos, ¿no? Ahí con Felipe y a final de cuentas, ¿aceptó a Jesucristo Simón el Mago? No, pero hizo todo lo religioso. Y lamentablemente es lo que Juan el Bautista está exhibiendo a esta gente. Ustedes lo único que hacen y vienen aquí es para ser religiosos. Piensan que porque se van a bautizar, que porque dicen que le han pedido perdón a Dios y que yo los bautice, piensan que ya la libraron, pero no. ¿Qué es lo que dice más adelante? ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Y versículo 8, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Eso es lo interesante. ¿Sí? Es bien fácil ser religioso, ¿verdad? Es lo más fácil y sencillo. Yo puedo venir todos los domingos, puedo decir que leo el calendario, que oro, que comparto de Cristo, etcétera. Todo lo religiosamente hablando lo puedo expresar y les puedo enseñar, ¿sí? A la gente que hago eso. Pero eso sí, en mi casa puedo estar del chongo con mi esposa, del chongo con mi esposo, maltratando a mis hijos, no cuidándolos, desobligándome de yo como hombre de mi familia, la mujer desobligándose de su hogar, etcétera. Pero eso sí, somos bien cristianos. Hacemos todo lo religiosamente visible para la gente y para que vean que somos cristianos y que somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Juan el Bautista? No. Demuestren que realmente han creído y se han arrepentido con su propia vida. Porque mucha gente, y otra vez volviendo a las iglesias, como lo veíamos en la escuela dominical, carismáticas o pentecosteses, ¿por qué buscan esos dones extraordinarios que todos ven? Pues porque empiezan, y yo ahorita puedo empezar y Power Rangers y así, puedo decir, y estoy hablando en lenguas, y, el hermano ya está hablando en lenguas, ya el Espíritu Santo ya está en él, ya ya es salvo, ¿no? Empiezan a decir esas cosas. ¿Eso será lo que dice Juan el Bautista? ¿Ese es el mensaje de Juan el Bautista? No. Cuando una persona realmente ha creído en Jesucristo, se ha puesto a cuentas con Dios, lo demuestra con su vida. Y en todas estas iglesias donde buscan estos dones espectaculares, pregúntales cómo es su vida de matrimonio, pregúntales cómo es su relación con sus hijos, pregúntales cómo es su relación con sus vecinos, pregúntales cómo está su situación en la escuela o en el trabajo. Y en muchos, completamente mal. Su testimonio y su relación en su núcleo familiar está completamente destruidos.
Y por eso dice, versículo 9 otra vez, no se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. ¿Sí? Sí, porque lamentablemente hay mucha gente que también se acerca a las iglesias, es bautizada, le dicen, no, pues ya has creído en Cristo, ¿ah? Ya has creído en Cristo, y le decimos, y la salvación no se pierde. Entonces dicen, no, pues ya la salvación no se pierde y prácticamente puedo hacer y deshacer con mi vida. Estoy salvo. ¿Sí me explico? Estoy completamente salvo. Aún así yo voy y peco, soy salvo, no me va a pasar nada. ¿Y qué es lo que les comenta Juan el Bautista? Cuando dice, somos descendientes de Abraham, dice, eso no significa nada. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Cómo es de que no significa, venimos de Abraham, etcétera? No, eso no significa nada. No, pero entonces yo hice esta oración que me dijeron que aceptara a Jesucristo en mi corazón porque está tocando la puerta y yo hice esta oración y cuando yo hice esta oración, ya soy salvo, ya creí. Eso no significa nada. ¿Por qué? Porque cuando una persona realmente ha creído, no lo va a mostrar en su religiosidad, lo va a mostrar con su vida, que realmente ha cambiado. Es lo que está diciendo Juan el Bautista. Dice, eso no significa nada. Y después explica, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, ¿Dios realmente podría hacer adoradores robóticos? Sí, hay muchos. En muchas iglesias hay muchos adoradores robóticos. ¿Sí? No sé, creo que alguna vez han visto una película que se llama A Medias Tintas. Sí, de verdad. Sí, si ubican esa, cómo era el hijo del pastor, robótico, ¿no? Así, muy firme, muy, gracias a Dios ninguno de mis hijos salió así, pero era muy robótico, muy así de que no, se tiene que cumplir, y así en la iglesia, y así esto, muy, realmente podemos pensar, bueno, quienes vieron la película, y así esa atmósfera, realmente que esa persona fuera salva. No, realmente no. Sí, sí. Y Dios no quiere, Dios busca ¿qué? A verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No quiere religiosos, no quiere tradicionalistas, no quiere gente robótica de adoración, no. ¿Y él lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Por eso no significa nada el hecho de que digas, es que yo hice esta oración, es que yo esto, y tu vida la llevas completamente desordenada, pero hiciste la oración. Eso no significa nada. ¿Me explico? Después dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado, ¿qué? Al fuego. Está hablando acerca de un juicio que el Señor va a hacer. ¿Sí? Entonces, toda persona que no tenga buenos frutos, que dé buen testimonio de buenos frutos en su vida, es una persona que va a ser, como dice aquí, cortada. Inclusive el Señor Jesucristo mencionó eso. Dice, el árbol también menciona la figura del árbol. El buen árbol da buenos frutos. El mal árbol, pues da malos frutos. Y dice, y así podrán discernir a las personas. ¿Sí? Si una persona que dice que es cristiana y vive conforme a una persona cristiana, pues se la crees. Pero una persona que dice que es cristiana, pero pues un cigarrito no es nada, ¿verdad? Una copita no es nada. Ay, pues esto, pues si yo soy amante de lo ajeno y esto, si yo agredo a mi esposa nada más porque sí, ¿se dan cuenta? No podríamos creer que realmente sea una persona que ha creído en Jesucristo, porque su testimonio no lo está mostrando. Y aquí habla de ese juicio. Y versículo 11 dice lo siguiente, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios.
¿sí? Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Y más adelante dice, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él, refiriéndose a quién, si saben a quién está refiriendo, a Jesús. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora, aquí hay algo bien interesante, ¿sí? Según Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14, ¿cuándo es cuando una persona recibe al Espíritu Santo? Cuando una persona reconoce que es pecadora, ¿sí? Reconoce que Jesucristo, que el sacrificio que hizo Jesucristo por ahí en la cruz fue suficiente para pagar sus pecados, que se arrepiente. En ese momento, el Espíritu Santo viene sobre la persona, ¿sí? Entonces, por eso dice que Él los bautizará con Espíritu Santo, ¿sí? Si dijimos que dice yo bautizo en agua, es yo lo sumerjo completamente y salen. Romanos capítulo 6, Pablo nos explica lo que representa la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Para andar en qué? Como la porquería de vida que llevamos antes, no, para andar en vida nueva. ¿Sí me explico? Entonces, cuando dice, y Él vendrá y los bautizará con el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que realmente es una persona que ha creído, que realmente es una persona que ha confesado sus pecados, que se ha arrepentido y que ha vuelto a Dios, que ha vuelto, refiriéndose, ha vuelto a voltar la mirada hacia donde está Dios. ¿Sí? Entonces, una persona de esa forma que realmente ha creído, lo que dice aquí Juan es que el Espíritu Santo o Jesucristo, gracias a Jesucristo, seremos bautizados con el Espíritu Santo. Y después dice con fuego. Hay algunos que interpretan que con fuego se refiere que el Espíritu Santo es un fuego purificador. ¿Sí? Hay algunos que interpretan así. Yo en realidad no lo veo así. ¿Por qué? Por el contexto. El contexto, ¿qué dice versículos 12? Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, porque dice, quemará la paja en el fuego. Está utilizando la palabra ¿qué? Fuego. La paja en el fuego interminable. ¿Y a qué se refiere ese fuego interminable? A ese juicio. Entonces, cuando dice, Él bautizará con Espíritu Santo y fuego, ¿a qué estará refiriendo? A que las personas que acepten, que sean, que se reconcilien con Dios, Dios les da el Espíritu Santo, pero también va a bautizar ¿qué? Con juicio, con fuego, ¿sí? Porque dice, porque Él va a separar, pero pronto viene alguien, versículo, está listo para separar, versículo 12, y está listo para separar el trigo de la paja, o sea, los que reciban al Espíritu Santo y los que no, con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo, que son los del Espíritu Santo, en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. ¿Se dan cuenta? Entonces, viene Jesucristo a traer ese juicio. Y de hecho, ¿sí? ¿Qué es lo que dice Juan? Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Trae bendición, pero también trae juicio. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Versículo 12 hasta ahí. Y uno preguntaría, ¿y dónde está lo de que Dios me ama? ¿Y dónde está donde que Jesucristo va a entrar en mi corazón? ¿Dónde está? Permítame. ¿Sí? ¿Lo encontramos en el mensaje de Juan el Bautista? No.
Vamos a Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, igual desde el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente. Marcos es el segundo evangelio. Marcos era, ¿quién era Marcos? Híjoles, tenemos 2 años explicando. Marcos, mejor conocido también como Juan Marcos, sobrino de Bernabé. ¿Era apóstol? ¿No era apóstol? No, no era apóstol, era simplemente un discípulo creyendo. Es más, Juan Marcos tuvo algo que ver entre Pablo y Silas, Bernabé, no, creo Bernabé y Pablo, ¿qué pasó? ¿Por culpa de quién? Del buen amigo Marcos, ¿verdad? ¿Qué más sabemos de Marcos? Bueno, ya después Marcos regresó otra vez, ahora sí que se alejó del ministerio, no de ser cristiano, sino a lo mejor el ministerio lo sintió muy gravoso, se alejó, pero regresó y nuevamente hasta Pablo, ¿verdad? En una de sus epístolas solicitaba que viniera Marcos y estuvo prácticamente el Evangelio de Marcos, que fue el primero que se escribió, lo podemos considerar que son como las memorias del apóstol Pedro, ¿sí? Porque Pedro estaba muy apegado con Pedro y pues prácticamente la fuente primaria para Marcos fue el apóstol Pedro. ¿Sí vamos bien? Bueno, es lo que conocemos. Bien, versículo 1. Esta es la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo. Fíjense, esta es la buena noticia. Nosotros somos ¿qué? Evangelistas. ¿Qué significa el evangelio? La buena noticia. Entonces, esta es el evangelio, la buena noticia acerca de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito: mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto: preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino. Y versículo 4, ese mensajero era Juan el Bautista. Qué interesante. Eso mismo es lo que dice Mateo, ¿verdad? Refiere a Isaías y dice que Juan el Bautista es ese que vendría a preparar el camino del Señor. Juan el Bautista dijo, yo soy. No, ¿verdad? No dijo yo soy la voz que clama. No, lo dijo y hasta ahorita lo hemos visto. Mateo es el que da testimonio. Marcos ahora es el que da testimonio. Versículo 4. Ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía de ser bautizada para mostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Otra vez, ¿cambió el mensaje? No, es absolutamente el mismo, ¿sí? Vuélvanse a Dios, ¿sí? Estás mal, vuélvete a Dios, arrepiéntete de tus pecados, busca a Dios, ¿sí? Y el significado del bautismo se refiere a, en el tiempo de Juan, era ese lavado, no que el bautismo te limpia de pecado, no, ¿sí? No, sino es ese. Recordemos que el judaísmo, en cuanto a la religiosidad y los lavamientos, estaba al pie del día, ¿sí? ¿Qué hacían los fariseos? Hasta para antes de los alimentos, ¿qué hacían? Todo un ritual de lavar a la taza, el plato, etcétera, etcétera, todo, se lavaban las manos, casi se bañaban y todo. Eran muy ritualistas. Entonces, cuando llega Juan el Bautista y menciona esto del bautismo, pues no fue tan, tan diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. ¿Sí me explico? Entonces era importante este simbolismo. Versículo 5. Toda la gente de Judá, incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Cuando confesaban sus pecados, otra vez, él los bautizaba en el río Jordán.
A ver, si algunos dirán, bueno, pero es que eso dice Mateo, que solamente son bautizados cuando confiesan sus pecados y nada más. ¿Qué te crees? No, también lo dice Marcos. Marcos también da testimonio de Juan el Bautista y también dice que solamente las personas que confiesan sus pecados y que se arrepienten pueden ser y que son perdonadas pueden ser bautizadas. Si no, no lo pueden hacer. Entonces, ¿es bíblico bautizar niños? No, no es bíblico. Entonces, las personas que llevan a sus hijos a bautizar, ¿realmente lo están bautizando? No, los estarán remojando. ¿Sí? ¿Sí? Y de hecho es interesante, parte también de la historia de los bautistas, ya lo he mencionado y lo voy a repetir porque hay nuevos, no han estado en esa ocasión. ¿Por qué somos bautistas? ¿Por qué nos llaman nosotros o nos llamamos bautistas? Alguien dirá, porque bautizan, ¿no? Porque, ¿por qué? ¿Alguien sí recuerda? No. Bueno, a ver, ¿no? Recordemos, ¿quiénes eran los primeros discípulos? Los apóstoles, y, bueno, primero eran los del camino, después cristianos, los apóstoles, etcétera. ¿Sí? Llegó hasta el tiempo de la Reforma, sí, pero había cristianos. Nosotros no salimos de la Reforma, por eso nosotros no somos o no nos decimos protestantes, en el caso de nosotros, porque nunca estuvimos protestando en contra del catolicismo, ¿sí me explico? Pero ¿qué era lo que hacíamos? Hacíamos, ¿eh? En aquel entonces, en el tiempo de la Reforma, cuando se compartía el Evangelio y se mostraba estos textos a la gente adulta normalmente ya había sido bautizada. ¿Por qué? Por la secta del momento. ¿Quién era? El catolicismo romano. ¿En qué momento los bautizaban? Desde que eran niños. Entonces, ¿qué les decían? Te tienes que volver a bautizar, porque ya ahorita ya eres consciente de que eres pecador. Ahorita ya entiendes que tienes que voltear y buscar a Dios. Ya entiendes que Jesucristo es el medio de salvación, etcétera. Les compartían. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Los volvían, ¿los qué? Rebautizaban, ¿sí? Y como rebautizadores en aquel entonces le decían los anabaptistas, ¿sí? O rebautizadores, ¿sí? Entonces, por eso, con el tiempo se quitó lo del ana y quedó como bautistas, que es por el cual nosotros nos llamamos bautistas. Entonces, ¿somos qué? Rebautizadores. ¿Es un nombre que nosotros nos adjudicamos? No, fue un apodo que los enemigos de los cristianos les pusieron. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Bien. Después dice, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Versículo 6. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Y versículo 8, yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿Será el mismo mensaje que habla, da testimonio Mateo? Exactamente el mismo, ni un tipo de variación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que tenemos que reforzar. Bien, siguiente evangelista, Lucas capítulo 3. Por eso, si han escuchado la frase de que, ¿han escuchado la frase de evangelios sinópticos? ¿Qué quiere decir que sean evangelios sinópticos? Que son similares. Los podemos estudiar como en este caso, juntos y casi van en paralelo. Son muy iguales o se complementan. De hecho, el que no vamos a ver va a ser Juan.
no es considerado un evangelio sinóptico porque él menciona otras cosas, ¿sí? Que también complementan, pero no habla sobre los mismos acontecimientos o otros acontecimientos que los otros evangelios no mencionan, ¿sí? Entonces, tenemos 3 evangelios sinópticos. ¿Cuáles? Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? ¿Sí quedó claro? ¿Sí? Bien. Lucas capítulo 3, versículos del 2 en adelante, dice lo siguiente. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. En ese tiempo, un mensaje de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, ¿sí? Que vivía en el desierto. Entonces, Juan fue de un lugar a otro, perdón, por ambos lados del Jordán, predicando que Dios te ama y que está a la puerta de tu corazón para entrar. ¿Eso está hablando? No. Predicando que la gente debe de ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. ¿Será el mismo mensaje? Sí, es el mismo mensaje. Ya lo dijo Mateo, ya lo dijo Marcos y ahorita lo está diciendo Lucas. Versículo 4. Isaías había hablado otra vez. ¿Quién está afirmando otra vez que Isaías hablaba acerca de Juan? Ya lo dijo Mateo, ya lo dijo Marcos y ahora lo está diciendo Lucas. Isaías había hablado de Juan diciendo que dijo, una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor, ábranle camino, los valles serán rellenados y las montañas y las colinas allanadas, las curvas serán enderezadas y los lugares ásperos suavizados. Versículo 6. Entonces, todas las personas verán la salvación enviada por Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de Juan el Bautista de preparar el camino? De anunciar precisamente y de tratar antes de que llegara el Mesías, ir tratando de meter este mensaje de reconciliación con Dios, para que cuando viniera el Mesías ya la gente diría, y estuviese el mensaje calientito, ¿no? ¿Sí? Era un trabajo en equipo y de hecho Pablo menciona, dice, uno siembra, otro riega, otro hace esto y todo, pero al final de cuentas Dios es el que da, ¿sí? No hay cristianos superhéroes, no hay cristianos que es que yo hago todo, ¿no? Yo hago, o sea, si yo les dijera, no, es que en las mañanas para preparar el culto, yo muevo las bancas, saco esto y saco otro, ¿qué creen que dirían mis hijos? Eres un mentiroso. ¿Y nosotros? Digo, me ayudan también, ¿no? O más bien a veces ellos lo hacen todo, ¿verdad? Porque llego del trabajo tan a las prisas que a veces ya no me da tiempo de ayudarles, pero es un trabajo que en equipo. ¿Sí? Es un trabajo en equipo. Versículo 7 dice, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, fíjense, cuando las multitudes acudieron a Juan para que los bautizara, les dijo, camada de víboras. Fue lo mismo que dijo en cuándo? En Mateo, ¿verdad? Camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Y nuevamente es lluvia, ¿eh? Todavía no viene el Señor. Si escuchan eso. Sí, porque escuchan los truenos. Yo quiero pensar que están pensando que ya viene el Señor, pero no, creo que va a llover, pero no hay problema. ¿Sí? Entonces, camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Versículo 8. Demuestren que con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Una persona, una persona que realmente ha creído en Jesucristo es una persona que va a demostrar con su vida que realmente ha creído. No va a ser porque lo diga nada más, ¿sí? Inclusive, ¿qué dice en Romanos cuando dice, también la gente, y perdón, a lo mejor me van a cuestionar, cuando la gente comparte el Evangelio y dice,
Es que si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Otra vez, que es el pasaje para que da pie a esta oración mágica. ¿Sí me explico? Sacándola de cierta forma de contexto. No, si tú crees, o sea, si tú crees, y es más, si crees en el corazón, así como dice en Romanos 19, así es. Pero, ¿y cuándo te arrepentiste? ¿Cuándo confesaste tus pecados? ¿Cuándo te reconciliaste con Dios? ¿Sí? Porque si recordamos al malhechor a un lado de Jesucristo, cuando estaba a punto de morir, él reconoció primero que era pecador. ¿Sí? Y ya después dijo que Jesucristo, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. Y ya después dijo que Jesucristo. Entonces, primeramente es el confesar tus pecados. Primeramente es el reconciliarte con Dios. Y el confesar a Cristo, ahora es decir, ahora sí, Cristo ya puede ser el Señor de mi vida, el que va a reinar. Pero si no hay confesión de pecados, si no hay convicción de pecado, una persona no puede llegar a ser salva. ¿Me explico? ¿Sí? Dice más adelante, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente, y otra vez, no se digan simplemente uno a otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Y otra vez Juan el Bautista dice, eso no significa nada. Y otra vez volviendo a esos cristianos que dicen, salvos, siempre salvos, ¿no? Hasta decir, vengo de cuna cristiana, ¿verdad? Me dijeron en el caso de los luteranos, de teología reformada, sí, conforme a la teología del pacto, ¿no? Por eso es de que ellos bautizan niños. ¿Por qué? Porque el pacto que ha hecho, fíjense cómo los nombran. Así como los judíos circuncidaban a sus hijos pequeños, ellos lo han trasladado al cristianismo. Sí, inclusive dicen ellos que ellos han suplido a Israel. Israel ha sido desechado por Dios y ahora la iglesia, refiriendo a ellos, su concepto de ellos, de teología reformada, nosotros ahora tomamos el lugar de Israel. Entonces, nosotros como tomamos el lugar de Israel, ahora nuestros hijos, así como eran circuncidados el pueblo de Israel, ahora a través del bautismo, conforme a ese pacto, es que nosotros podemos bautizar niños. ¿Se dan cuenta cómo van transgiversando las cosas y cómo se van poniendo cosas donde no deben de ser? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros clarifiquemos esas cosas. Dice, no se digan, y dice, eso no significa absolutamente nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Versículo 9. Ahora mismo, el hacha del juicio, y ahí está hablando de juicio, ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. ¿Sí? Entonces, Juan el Bautista nuevamente está hablando el hecho de que si una persona realmente ha creído en Jesucristo o que realmente se ha puesto a cuentas con Dios, va a ser una persona que lo va a demostrar ¿con qué? Con su vida. No necesita estarlo presumiendo, no necesita estarlo anunciando, no necesita estar, miren, véanme, como decían los fariseos, miren, ¿cómo le voy a ayudar a él? Miren, no necesita hacer eso, ¿sí? Y versículo 10, vamos a ver unos ejemplos. Las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Una persona que ha gustado de la misericordia y del amor de Dios en su vida, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a mostrar hacia los demás. ¿Sí? Va a entender la misericordia de Dios, va a entender el amor que recibió de Dios y lo va también a ¿qué? A mostrar. Ese es parte de su testimonio, parte de los cambios de su vida. No puede, una persona que se acerca a Dios no puede ser la misma que antes.
tiene que cambiar completamente. Versículo 12, hasta los corruptos cobardes, cobradores de impuestos, perdón, vinieron a bautizarse y preguntaron, Maestro, ¿qué debemos hacer? Él les contestó, no recauden más impuestos de lo que el gobierno requiere. ¿Qué tenían que hacer? Lo malo que estaban haciendo, ¿ahora qué? Ya no hacerlo. Entonces, si antes era un borrachales que no conocía a Cristo, ahora, pues ya no, ¿verdad? Bueno, ahora soy borrachales, pero cristiano. No, no hay eso. O que dicen, o pues que tomo puro vino de consagrar. Mucho menos. ¿Sí? Entonces, ni eso. Si antes robaba, ya no robes. Prácticamente lo malo que hacías, ahora es completamente lo contrario. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Y una persona que realmente ha creído en Cristo tiene que tener ese cambio. Y aquí lo está manifestando Juan el Bautista, versículo 13, perdón. Él les contestó, no recauden más impuestos de los que el gobierno requiere. 14. ¿Qué debemos hacer nosotros? Preguntaron algunos soldados. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su salario. ¿Sí? Entonces, todas las personas que tienen este tipo de funciones como autoridades dentro del gobierno, también es malo que estén en el gobierno, no, solamente tienen que hacer lo que tienen que hacer. ¿Sí? Romanos capítulo 3 ahí menciona en cuanto a las autoridades y que también son puestas por Dios. ¿Sí me explico? Entonces es importante que nosotros veamos que aquí y Juan recalca y recalca y recalca que una persona que realmente ha creído en Jesucristo o que se pone a cuentas con Dios es una persona que su vida es completamente transformada. Versículo 15, voy un poquito más a prisa porque ya los veo preocupados. Versículo 15 dice, todos esperaban que el Mesías viniera pronto y tenían muchas ganas de saber si Juan era el Mesías. Juan contestó a sus preguntas diciendo, yo los bautizo con agua, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Nuevamente esta frase. Dará el Espíritu Santo y traerá un juicio. Versículo 17. Él está listo para separar el trigo de la paja. Ahora, si nosotros vemos, ahí les encargo que vean un video en internet, si no se los voy a mandar, cómo es la diferencia entre el trigo y lo que es la cizaña y la paja, parecieran igualitas, parecieran igualitas, ¿sí? Pero la paja, pues no pesa, simplemente no tiene valor. El trigo, sí pesa, es diferente. Bueno, parecen ambos, pero es diferente. Entonces dice que el Señor separará. A unos les dará el Espíritu Santo y a otros serán bautizados o serán enjuiciados, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Y esta ilustración es bien bonita, bien bonita y triste, porque hasta en una iglesia podría haber ¿qué? Trigo y cizaña. Personas que parecen cristianas, pero que no son cristianas. ¿Sí? Dudo mucho que haya quienes no parecen cristianas, pero sí lo sean, ¿verdad? A lo mejor por la ropa dirán, ay, ¿cómo ese que no tiene ropa bien de domingo, viene con sus truzas, por decirlo así, con sus garras, y a lo mejor ni es cristiano, y a lo mejor él sí sea el cristiano, ¿sí? Y en su forma de vivir, realmente muestre ese arrepentimiento para con Dios. Bueno, dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Versículo 17, Él está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo con el granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Juan usó, fíjense, versículo 18, Juan usó muchas que advertencias. ¿Qué es una advertencia? Si no haces esto,
te va a pasar esto, ¿sí? Por ejemplo, la luz ámbar, cuando está así, ¿qué significa? Es una advertencia, ¿no? Quienes manejamos y estamos a punto de cruzar un semáforo y vemos la luz ámbar, ¿qué nos está advirtiendo? Pues que si pasas, te va a pasar algo malo. ¿Sí me explico? Es advertencia. Entonces, ¿qué era lo que hacía Juan el Bautista? Advertía, dice, Juan usó muchas ¿qué? Advertencias. ¿En qué momento otra vez vuelvo a lo mismo? Dios te ama, Dios quiere entrar a tu corazón, Dios romantizando el Evangelio. ¿Se dan cuenta? En ningún momento, en ningún momento. ¿Sí? Y les advertía, dice, Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la qué, la buena noticia al pueblo, ¿sí? Porque el primer encontronazo, otra vez ya lo hemos dicho, es que la persona con su pecado, no de que Dios lo ama y que tiene un plan maravilloso para él, no, eres pecador, tal vez sí tiene un plan, pero te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Esa es una advertencia que en la cual Juan el Bautista estaba haciendo. ¿Sí me explico? Dice otra vez, y versículo 19, también Juan, bueno, 18, Juan usó muchas advertencias similares al anunciar la buena noticia al pueblo. Versículo 19, también Juan criticó públicamente a Herodes Antipas, el gobernador de Galilea, por haberse casado con Herodías, la esposa de su hermano, y por muchas otras injusticias que había cometido. Entonces, Juan, ¿qué era lo que hacía? ¿Estaba en contra de qué? Pecado, pecado, eres pecador. Y les advertía y otra vez, y eres pecador. ¿Sí? No solamente decía al pueblo, también le decía a quién, inclusive a los gobernadores. Ese era el mensaje de la buena noticia. ¿Sí? Eres un pecador. Dice versículo 20, así que Herodes, fíjense cómo lo dice, metió a Juan en la cárcel, agregando, ¿quién agregando? Asimismo, Herodes agregando a sus muchos pecados uno más. ¿Y cuál era? El haber encarcelado a Juan el Bautista. Entonces, eso es algo interesante, que una persona que cuando anunciamos el Evangelio, ¿qué es lo primero que tenemos que hablar a la persona? ¿Eres qué? Pecador. Y necesitas volverte a Dios. Entonces, por eso y digo, a lo mejor me van a criticar o me van a decir, ah, es que yo hice, tal vez en ese momento lo hiciste así, pero en el momento, tal vez en un momento sí hubo esa reflexión, pero mi enseñanza es para el dado caso que nosotros estemos compartiendo el Evangelio. ¿Sí me explico? Sí, y el Evangelio es como lo hizo Juan el Bautista, es preparando ese camino, el camino del Señor, para cuando venga quién, Cristo ahora a la vida de esa persona y que reine. ¿Sí me explico? Sí. Permítanme nuevamente un texto más. Vamos a Lucas capítulo 5. Pero ahora hay algo que nosotros deberíamos de ver. ¿Es solamente eso lo que decía Juan el Bautista? ¿Era solamente su evangelio? ¿Era solamente su mensaje? Vamos a ver si así lo era. Vamos a Lucas capítulo 5, versículo del 27 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví. Vamos a adelantar, este Leví es conocido como el apóstol Mateo. ¿Sí? Este es el apóstol Mateo. Bueno, ya Lucas lo menciona como Leví. Sentado en su cabina de cobrador. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví, el apóstol Mateo, todavía no era ahí apóstol, pero iba a ser en el futuro, Leví dio un banquete en su casa, con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví o Mateo el apóstol, y otros invitados comieron con ellos. 30. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa les reclamaron
severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles: ¿por qué comen y beben con semejante escoria? ¿Cómo era considerado el apóstol Mateo antes de ser apóstol? La sociedad, ¿cómo lo tachaba? Como una escoria, porque era recaudador de impuestos. Y recordamos lo que vimos en Lucas, con Lucas, aquí en Juan, cuando decía, y hasta los corruptos, versículo 12, 3:12, hasta los corruptos cobradores de impuestos vinieron a bautizarse y le preguntaron, ¿sí? También había cobradores que se habían acercado a Juan el Bautista. Entonces, todos estos eran considerados a semejante escoria. Y versículo 31, que en adelante, que son de mis pasajes preferidos, dice lo siguiente: Jesús les contestó: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. ¿A quién les está contestando? A los fariseos, a los religiosos, ¿verdad? Y versículo 32, no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. ¿Se dan cuenta? ¿Será el mismo mensaje de Juan el Bautista? Sí. Ahora, imagínense, y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba, ¿qué? Preparando el camino del Señor. Tenía este mensaje de arrepentimiento, que se volvieran a Dios, que transformaran sus vidas y que cuando llegara Jesucristo cambiara el mensaje. Eso es incoherente. Tiene que ser exactamente el mismo mensaje. Y mismo Jesucristo está diciendo: no he venido a llamar a los que se creen justos, ¿sí? Que era lo que decían que le decían a Juan el Bautista: somos hijos de Abraham, estamos salvos, hemos sido salvados. Pero lamentablemente Juan les decía: eso no significa absolutamente nada. Y dice, y concluimos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Entonces, toda persona necesita reconocer que es pecadora, toda persona necesita reconocer que ha pecado delante de Dios y necesita reconocer su necesidad de ser rescatada por Dios. Si no, no significa absolutamente nada. ¿Sí? Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, ¿no? Ya está lloviendo, ¿verdad? No nos vamos a ir. Bueno, vamos a ver otro texto. Efesios capítulo 2. No, en serio, vamos a Efesios capítulo 2. Ahorita, ¿sí? Efesios capítulo 2. Ya, ahora sí, este es el último pasaje. En Efesios capítulo 2, versículo 17. ¿Ya estamos ahí? Efesios capítulo 2, versículo 17 dice lo siguiente: Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Versículo 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre, fíjense, al Padre, ¿por medio de quién? Por medio del mismo Espíritu Santo, ¿sí? Recordemos que cuando Jesucristo viniera, iba a bautizar ¿con quién? Con el Espíritu Santo. ¿Y por qué con el Espíritu Santo? ¿Por qué importancia tendrá el Espíritu Santo? Pues aquí dice que por medio del Espíritu Santo, dice, tenemos que llegar al Padre. ¿Por qué se da esto? Recordemos que el Espíritu Santo, así como nos dice Efesios capítulo 1, nos dice que el Espíritu Santo es las arras y que es el
sello. En el momento en que una persona acepta a Jesucristo realmente como su Señor, que se pone a cuentas con Dios primeramente, es Dios, Cristo trae el Espíritu Santo y es sellado, ¿sí? Entonces, si una persona no tiene el Espíritu Santo, ¿va a poder llegar al Padre? No, porque el Espíritu Santo es el sello de propiedad de Dios. ¿Me explico? Sí, el Espíritu Santo es importante. Y otra vez, versículo 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo. ¿Cuántas personas de la Trinidad llevamos? Dos. Y después dice, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y en ese pasaje vemos a las tres personas de la Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, trabajando ¿qué? Juntos para la redención del mundo. Que hay por ahí un grupo de pentecostales de estos famosos, los unitarios o los solo Jesús, en donde dicen que Jesús es el Padre, el Espíritu Santo es Jesús, todos es Jesús, que no existe la Trinidad. Bueno, ¿y cómo me explicas este pasaje? ¿Sí me explico? Sí, cada uno teniendo una función y aquí mencionamos a los tres, pero uno preguntará, ahora todos tenemos que tener acceso al poder por medio del Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Y uno preguntará, ¿qué fue lo que hizo Cristo por nosotros? Solamente leemos un versículo antes. Versículo 16 dice lo siguiente: Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios. ¿A quién? A judíos y a gentiles. En un solo cuerpo llamado, ya vimos este texto, la iglesia, cuerpo por medio de quién? Por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que hizo Jesucristo en la cruz fue suficiente para que nosotros pudiésemos llegar a Dios. No podemos llegar a Dios sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega a nosotros en el momento en que nos ponemos a cuentas con Dios, en el momento en que reconocemos que somos pecadores y que necesitamos al Dios vivo, al Dios real, al Dios de la Biblia. ¿Sí? Es mentira, y perdón que lo diga otra vez, es mentira que Dios tenga un plan maravilloso para mí, que Él me ama en el sentido así como muchas veces se menciona el Evangelio. No, el Evangelio es así como lo empezó Juan el Bautista, así lo continuó Jesucristo y así lo continuaron los apóstoles y así lo tenemos que continuar nosotros. No minimicemos el hecho de que el hombre tiene una responsabilidad delante de Dios. No minimicemos el hecho de que el hombre es pecador. No necesitamos hablarle a la gente bonito para que venga a la iglesia o que quiera conocer a Dios. No necesitamos eso. La gente, una persona que realmente va a creer en Cristo, tiene que entender primeramente que es pecadora. Lo básico, lo principal. Si no entiende eso, no entenderá lo demás. Y si una persona nunca se puso a cuentas con Dios y simplemente hizo esta oración para que Jesucristo entrara en su corazón porque Dios lo ama, y sigue viviendo y ve que pues nada más su vida no cambia, sigue siendo la misma y etcétera, ya sabemos por qué podría ser. Lo más seguro es porque nunca ha creído, tristemente. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Sí, nada más eso, ¿no? Como dice el primer mensaje que fue a través de Juan, pues fue ese, ¿no? Pero no olvidemos que también, así como usted dice, ¿no? O sea, hay un proceso, es una línea del tiempo. Cuando Juan estaba, Cristo todavía no moría. Debemos entender eso. Entonces Juan, al hacer mucho énfasis también en su vida,
o en el pecado, es porque Cristo también no había nacido. Y lo que dice de que muchas veces romantizamos, ¿no? Cuando se habla de Dios. En parte es cierto, ¿no? En parte es cierto que muchas veces se romantiza el hablarles de Dios, pero también no olvidemos lo que dice en Corintios, ¿no? Que es la buena, ¿cuál es la buena noticia? Que el centro es Cristo. ¿Por qué? Porque muchas veces puede llegarse a poner tanto énfasis en que, un ejemplo, en las personas que se creen justas, como que dice. Hay muchas personas que se creen justas, que no conocen de Dios, y que se creen justas, y tú les hablas de Dios y es que yo soy justa. ¿Por qué? Porque yo no hago esto, yo no hago lo otro. ¿No? Entonces, ¿son salvas? No son salvas. ¿Por qué? Porque ponen su confianza en su justicia, en sus obras. Y eso también es un error. O sea, también si nos vamos del otro extremo en poner toda tu confianza en tus obras, pues eso no es así. El centro es Cristo siempre. Y como dice, ¿no? Va a llegar el momento donde Dios va a pesar y va a separar el trigo de la cizaña. Un ejemplo, estaba escuchando recientemente el testimonio de Daddy Yankee. No sé si muchos, todos lo conocen, ¿no? Por las canciones que cantaba y todo su testimonio, ¿no? ¿Qué es lo que decía él? No, pues un momento, yo conocí a Dios. En un momento de mi vida yo conocí a Dios. Y predicaba y le servía a Dios. Llegó un momento donde me alejé de Dios. Y muchos cayeron también en decir, no, pues es que nunca fue cristiano. Nunca conociste a Dios. Porque te fuiste al mundo y hiciste tu nombre, te hiciste muy famoso y todos te conocen. Pero ahorita viéndolo, al menos, como dicen, ¿no? Por sus mismas obras lo van a conocer. Él está dando un testimonio de cómo Dios permitió todo el transcurso de su vida que cometiera estos errores. O sea, no quiere decir que Dios lo obligó. No, él mismo reconoce que fue un error suyo, mas sin en cambio todo eso, incluso Dios ahora lo está utilizando para llegar a más personas. También en ese sentido. No sé si me doy a entender. Sí, sí le entiendo. A mí lo que me cuesta trabajo, entender, y digo, él no es la única persona y que se ha como que justificado en ese sentido de que se van, regresan, pero en la Biblia no encuentro un ejemplo así. Nada más el ejemplo del del, pero, pero tiene un contexto diferente para el pueblo de Israel. Ajá. También entonces, bueno, Ajá. es en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, si realmente, o sea, lo importante es que ese es el detalle, o sea, es como si, es que Dios me permitió hacer, o sea, honestamente, vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento todas las veces que Dios veía que el pueblo de Israel se alejaba y que sea, pero una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es ahora el concepto que nosotros estamos, ¿sí? Ahora, es importante notar que si esta persona, como muchas otras, ahora dice, ya regresé y todo, a lo mejor ahí ya creyó y ya está dando esos frutos que cuando antes pensaba que era y que no dio. O sea, para mí lo importante es eso, no que volviera, sino que ya creyó por fin. Y eso sí lo podríamos ver. Al menos, bueno, al menos en su testimonio comentaba, no, o sea, por eso le comentaba, no es que Dios le haya permitido, o sea, fue cosa de él. Dice, yo reconozco que soy pecador y yo reconozco que cometí este pecado y o sea, él reconoce su error, mas sin en cambio, dice, yo soy como el hijo pródigo, vuelvo en sí.
Sí, es que muchos van a sacar el hijo pródigo y el hijo pródigo también tiene un contexto. Y voy a hablar de los que yo creo que aquí varios nos consideramos que somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó en Juan capítulo 6 cuando muchas personas se acercaron a Jesús por simplemente a ver qué le sacaban? ¿Sí? A ver qué podían sacar de Jesús. Y de hecho, bueno, no vamos a verlo. Entonces, de hecho, cuando Jesús los enfrentó y les dijo, ustedes nada más están aquí porque les doy de comer, ¿qué fueron? Y se fueron, ¿sí? Y se fueron, ¿sí? Volteó con sus discípulos y dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué dijo Pedro? ¿A dónde iremos? Si solamente tú das palabras de vida eterna. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir? Un verdadero adorador en espíritu y en verdad, y como decíamos, creo que desde la escuela dominical, desde hace rato, o sea, sí fue en la escuela dominical cuando vimos el pasaje de Isaías, cuando dice que le dijo a los ídolos de aquí estos, adiós y hasta nunca. ¿Sí? Un verdadero adorador en espíritu y en verdad le va a decir eso a la vida anterior. Te dejo aquí y hasta nunca. No va a regresar. Pero así como usted dice, se fueron y hasta ahí quedó. Y este que sí volvió, o que sí volvieron. Estamos hablando de los que se fueron y hasta ahí quedaron, ¿no? No, o sea, ya nunca volvieron, ya nunca buscaron de Dios. Mas, en cambio, así como usted dice, hay personas que en un momento se apartaron y vuelven. Ese es muy común que se dé en las iglesias y otra vez se romantiza otra vez la parábola del hijo pródigo, pero no hay un sustento bíblico que así lo diga, donde haya cristianos que una vez fueron cristianos y que después se fueron y que otra vez regresaron. O sea, por eso quise ver cuál era el mensaje de Juan el Bautista y cómo lo dice, una persona que realmente ha creído se mantiene. Honestamente, hasta yo digo, y que mencioné hace rato, yo que vengo del catolicismo, a mí honestamente no me cabe en la cabeza volverme otra vez al catolicismo. No me cabe en la cabeza matar a alguien nada más porque sí, o alejarme de Dios. Y él dijo que se había metido con la... Ese es otro pasaje que se utiliza para justificar. Pero a ver, lo que es el hijo pródigo, que se saca de contexto. Del hijo que se fue. ¿Pero cuál sería su contexto entonces del hijo pródigo? ¿Por qué lo dijo? Lo dijo porque iba dirigido al pueblo de Israel. El hijo pródigo es el pueblo de Israel, porque el mensaje principal para Cristo es para el pueblo de Israel y los estaba tratando como el pueblo de Israel, ese hijo pródigo y que ahora Dios lo estaba volviendo a llamar al pueblo de Israel directamente. Y tenemos que entender que los mensajes que van para Israel son a veces muy diferentes a los que son para nosotros. Pero como iglesia. Hemos dicho que cuando veamos a Israel como un ejemplo, exactamente. Entonces, si ellos pueden volver, nosotros no. ¿Cómo sería? Solamente aplicarlo cuando... No, ni es aplicarlo cuando nos conviene. El detalle es de que el hijo pródigo, ok, lo del caso que se metió con la esposa, inclusive hasta dice Pablo que lo expulsaron, ¿sí? No sabemos si regresó. En 2 de Corintios se menciona otra, pero no se afirma que haya sido eso, dice, y que sea Satanás. O sea que, es más, ni Pablo estaba seguro de que esa persona era salva. Que se vaya, si es salvo, pues ya, no va a volver porque no volvió. Si es salvo, si no, pues enviado y que se vaya al mundo. Y hasta ahí quedó. ¿Qué otra parte de la Biblia podemos ver? No se sabe. En 2 Corintios se menciona, pero no afirma que sea esa persona. Una persona. O sea, si fue alguien que regresó. No, es que tenemos que ir a 2 Corintios. Segunda a los Corintios, capítulo 2.
del versículo 4 en adelante. ¿Ya estamos ahí? Segunda a los Corintios, capítulo 2, del 4 en adelante, dice, escribí aquella carta con gran angustia, un corazón afligido y muchas lágrimas. No quise causarles tristeza, más bien quería que supieran cuánto amor tengo por ustedes. Versículo 5. No exagero cuando digo que el hombre que causó todos los problemas los lastimó más a todos ustedes que a mí. La mayoría de ustedes se le opusieron y eso ya fue suficiente castigo. No obstante, ahora es tiempo de perdonarlo y consolarlo. De otro modo, podría ser vencido por el desánimo. Así que ahora les ruego que reafirmen su amor por él. Les escribí como lo hice para probarlos. Entonces, aquí solamente menciona que es un hombre que causó todos estos problemas, pero no hace ninguna referencia a que sea a la persona de Primera los Corintios que se metió con papá. No, nada más dice que les escribí como lo hice para probarlos, pero si nos vamos atrás, les había dado unas indicaciones. Entonces, por eso muchos suponen que es él, ¿no? Hay más textos referentes a eso, de cristianos regresando. Es que yo prefiero, honestamente, yo prefiero dar el mensaje que da Juan el Bautista, que da Jesucristo, que dan los apóstoles, referente a que cuando una persona acepta a Jesucristo es para siempre y que su vida tiene que tener una vida santa para siempre. Yo prefiero predicar eso a predicar de que, pues no te preocupes, o sea, si te vas, igual algún día te vas a regresar. No, estás mandando a la gente al Sí, o infierno y sea, que hagan su vida un papalote. o sea, sí, nadie está diciendo que sea esa la predicación, porque eso sería incorrecto, pero también no sería lo justo, no sería lo correcto decirle, bueno, tú ya en un momento dijiste que seguías a Dios, ya, ¿no? Pero Pero, debe de ser al ajá, revés, ¿no? Así como vuélvete. de hecho, nosotros aquí hemos dicho que aquí las puertas de la iglesia siempre van a estar abiertas para todos. Jamás se le va a negar la puerta a alguien. Por ejemplo, si aquí hay un hermano, igual se va y regresa, igual, o sea, para mí, o sea, puedo decir, a lo mejor todavía no creías, pero si has regresado, a lo mejor ahorita ya estás creyendo. Y eso para mí es más importante, porque ya estás aquí. Y si estás aquí es porque tienes la intención de buscar y podemos trabajar contigo. Pero estás aquí, podemos trabajar. Allá afuera, donde tú te complaces, porque no quieres estar aquí, pues me es más difícil. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ahora, hasta podemos decir, el si fuiste o no fuiste, para mí no importa. ¿Sí? Pero cuando estás aquí y dices que quieres buscar a Dios y contigo trabajamos, ¿sí me explico? Y vamos así como dice. Y no te juzgamos ni te decimos, ay, es que, no, te abrazamos con amor y trabajamos contigo para que crezcas ahora, esta nueva decisión que tomaste de otra vez reencontrarte con Dios, echamos para adelante. Pero a nadie vamos a rechazar absolutamente, ni le vamos a juzgar, ni nada. ¿Sí? Pero algo que quiero resaltar es de que muchas personas que pueden pensar que son creyentes y que no lo son. Inclusive hasta podemos decir gente que nunca se va al mundo, que siempre se mantiene en la iglesia, pero que o hizo esta oración o lo que sea, o digamos, hasta puedo decir en caso de mis hijos, ¿sí? Que no se van al mundo, no andan haciendo cosas así. Pero a mí me es importante que ellos entiendan bien el mensaje de salvación, para que ellos entiendan que no es por religiosidad, ¿sí? Y que ellos tienen que estar bien cimentados realmente en la fe. Y no necesitan irse al mundo. Yo puedo pensar que son cristianos porque están aquí, etcétera, y porque me di lo que sea, ¿no? Pero Sí, así pero como ¿qué dice, tal si no han creído? así como dice al final,
pues, nadie sabe lo que hay en el corazón de la persona, solamente Dios. Pues al final Dios va a separarlo, así como dice. Sí, sí, sí. Y pues que no tenga el Espíritu Santo, ¿sí? Por eso Juan les decía, ¿y quién les enseñó a ustedes a huir del juicio de Dios? ¿Sí me explicó? O sea, nada más porque saben que va a haber juicio, entonces por eso se quieren bautizar y por eso quieren ser religiosos. No, tienen que ponerse bien a cuentas con Dios. ¿Sí? No sé si quedó claro. ¿Sí? Y bueno, yo creo que es imposible que un cristiano se aleje totalmente de Dios, ¿no? O sea, tal vez tenga tropiezos, tal vez tenga pruebas o dificultades que va a incluso caber en duda, pero Dios nunca va a dar más de lo que alguien pueda soportar. O una cosa es, por ejemplo, alejarse momentáneamente de la iglesia por ciertas circunstancias, pero vivir descaradamente como, digamos, el mundo es otro caso en particular, así que yo creo que puede haber diferentes contextos de cómo es esa persona que se alejó por qué circunstancias o se alejó para vivir su vida, así que como es un papalote. Y cuando regresa, pues ahí esa persona siempre hay que, pues como dices, abrazarla, apapacharla para que se acerque otra vez a Cristo, ¿no? Pero así de que se aleje, no creo que se pueda alejar totalmente. Es que para mí, honestamente, así como Pedro, o sea, no encuentro otro lugar de paz que Dios. Una cosa es alejarse, ¿no? Así como dice de la iglesia, ¿no? Que hay personas resentidas con la iglesia. Hay personas que resentidas con la iglesia, pero de Dios solamente ellos sí lo saben. Yo creo que los frutos tienen que hablar de una persona. Cuando una persona es creyente, se arrepiente y deja de hacer cosas que hacía por seguir a Dios. Cuando una persona es desanimada por situaciones que vive en su familia o en la iglesia, sigue siendo creyente, sigue teniendo la salvación, pero está alejada por el desánimo y no ha madurado. Pero cuando una persona dice creer y tener la salvación y se va al mundo poniendo de pretexto, ay, es que el pastor, ay, es que los hermanos, y empieza a vivir una vida mundana, ahí es cuando no se es salvo. O sea, los frutos se dan para bien y para mal. Una persona desanimada va a seguir buscando a Dios, su lectura, su comunión con Dios, y va a buscar dónde congregarse. ¿Por qué? Porque el Espíritu que mora en él es Dios y el Espíritu Santo busca a Dios. Cuando una persona que no es salva pone de pretexto que, ay, es que me desanimé, ay, es que me queda muy lejos, ay, es que trabajo toda la semana y estoy muy cansado. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está tu espíritu que busca a Dios? Y es muy diferente. Los frutos pueden ser buenos y pueden ser malos. Entonces no hay, si nosotros decimos que un creyente se va al mundo y regresa, ¿dónde está el arrepentimiento? Le restamos a la palabra arrepentimiento, que es cambiar de vida, cambiar de rumbo, dar una vuelta sin mirar atrás. Entonces yo creo que los frutos buenos o malos se ven. Una persona va a tener siempre hambre de Dios. O sea, por ejemplo, hace rato hablé de lo del discipulado. ¿Sí? Si yo les apuesto a que si yo, de los hermanos que estamos aquí y que tienen hasta, puedo decir, hasta más de 20 años en el Evangelio, si yo preguntara a esos hermanos, ¿también les gustaría como que dar un repaso y ese discipulado? Si tiene hambre de Dios, ¿qué crees que me van a decir? Sí, sí. Pero si no, si nada más está por aquí, ay no, ¿cómo? Pues es suficiente el domingo, ¿no? Es suficiente el domingo, no, ya no quiero otra cosa. Son detalles que muestran si realmente una persona tiene hambre de Dios o no. ¿Sí? Bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.